Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Félix Ovejero de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre democracia y populismo, diferencias y semejanzas entre los partidos políticos emergentes que están surgiendo en el norte y el sur de Europa y cómo se está viviendo el debate en este año de campaña electoral permanente que vivimos en España y en particular en el proceso catalán. Félix Ovejero, muchas gracias por atendernos. Por supuesto, encantado. Quería empezar preguntándote por la definición de populismo, qué se entiende por populismo y si es un elemento nuevo en la vida política española ahora que se habla tanto de partidos populistas o ya estaba presente. El populismo es una estrategia, a mi parecer, de simplificación de problemas políticos que son reales. Establecen líneas de demarcación sociales entre grupos de perfiles imprecisos, la gente, la nación, el grupo, e identifican un rival al cual le atribuyen las patologías sociales que pueden detectar. En esa primera parte de detectarlas parece que la cosa es correcta y el problema es en las soluciones que a mi parecer en general suelen ser simplificadoras que establece. Nuevo en España no lo es porque llevamos conviviendo con una forma superlativa de populismo como son los nacionalismos, en cuyo caso consiste en decir hay una voluntad del pueblo de la cual nosotros somos portavoces. Los nacionalistas decimos que hay una cosa que es la nación y nosotros somos su voz, y hay un enemigo externo que es el que introduce la causa de nuestros problemas. Entonces eso ha existido siempre. Por otra parte, sí que es verdad que las propias dinámicas de la democracia contribuyen a alentar programas populistas de prometerle todo a todo el mundo, y en ese sentido se puede decir que es un elemento relativamente consustancial. Otra cosa es que adquiera un carácter programático y estratégico. Marcando un poco la pregunta en un nivel que trasciende las fronteras de España, a nivel europeo, ¿ves diferencia entre esos partidos emergentes que dan tanto que hablar en el sentido del populismo entre el norte y el sur? Seguramente, claro, en estas cosas siempre tenemos que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, si tiramos mucho los conceptos, lo metemos todo y prácticamente cualquiera que nos caiga mal le llamamos populista y ya las cosas se simplifican. Pero a mi parecer sí que se podrían reconocer esos rasgos que antes apuntaba en el sentido común, de decir, por una parte esos populismos que se pueden en Europa, que sobre todo son xenófobos, es atribuir cualquier problema interno a los que son de fuera. Eso es la causa de la disolución, digámoslo así, moral, o la causa de las patologías que pueden aparecer, y en ese sentido se pueden reconocer elementos similares. Por otra parte, es cierto que los que se podría decir que hay en el sur de Europa responden a circunstancias muy diversas, desde fenómenos de degradación de los propios sistemas democráticos, partitocracias, clases políticas muy enquistadas, y eso propicia la aparición de otro tipo de populismo. En ese sentido se podría decir de diversos grados de populismo, pero ni siquiera diría el norte y el sur. Diría que también en el sur podemos desgranar, una cosa es Italia, otra es lo que podemos encontrar aquí, Grecia es una cosa más vertebrada. Entonces yo no me atrevería a decir norte-sur, sino un continuo con distintas variaciones. También en el entorno europeo, a raíz de las respuestas que se le han dado a la crisis, se ha puesto, digamos, en una contraposición entre el papel de los tecnólogos versus democracia, algo así, ¿no? ¿Cómo defines tú el papel del experto en la democracia, si la pone en jaque? Sí, claro, es que seguramente buena parte del problema o de los problemas que ahora nos hemos encontrado es que ante los problemas que la democracia era incapaz de resolver, de identificar a las élites competentes, era incapaz de reconocer los verdaderos problemas, de encararlos y de proporcionarles solución. Entonces observábamos que lo que aparentemente nos parecía en algún sentido una solución interesante no se correspondía con las demandas de la población. Entonces hemos dicho, pues nada, dejamos de lado el juego democrático y que establezcamos criterios o instituciones que decidan en lugar de corresponder a las propias poblaciones. Y ese papel es el que han jugado los tecnócratas y también instituciones como el Banco Central o instituciones que ahorman el juego democrático, en ocasiones con buenas razones políticas, pero en todo caso decidían lo importante quedaba fuera del juego de la competencia democrática. Era relativamente razonable que frente a eso aparecieran respuestas de decir, oiga, nosotros queremos hacer oír nuestra voz. Lo que pasa es que no vale cualquier voz si es una voz irreflexiva, no meditada, no resultado de una discusión. Y por otra parte, lo que sucede con las soluciones tecnocráticas es que casi siempre acaban ocultando decisiones políticas, resultado de influencias muy opacas en donde los poderes no sometidos a control democrático ejercen su influencia. Y en ese sentido también son inconvenientes, ¿no?
En el contexto español estamos en un año electoral muy intenso, con muchas citas electorales a lo largo del año. Ese agotamiento del bipartidismo y esa posible fragmentación de los parlamentos a nivel estatal y autonómico, ¿crees que puede elevar un poco el nivel del debate público en España o cómo lo valora la campaña? Eso es relativo. Primero me gustaría ver si se confirman esas tendencias. No podemos olvidar que todo esto arranca de unas elecciones europeas en donde circunstancialmente alguien que nadie esperaba que iba a asomar, asomó. Ella asomó con menos votos de que podía haber tenido, por cierto, UPyD y Ciudadanos si hubiesen ido juntos. Es decir, pero de pronto eso recompone el paisaje. Hay un cierto agotamiento de los dos grandes proyectos políticos generales que heredábamos desde la transición, y eso puede contribuir a un mayor juego de mutuas exigencias y de demandas políticas. Pero el aumento de la pluralidad no siempre está asociado a la mejor calidad democrática. Italia ha estado en un sistema de coaliciones y de partitocracias y de combinaciones en donde la voluntad de los ciudadanos se acaba traduciendo luego en pasteleos entre élites políticas con muchas combinaciones posibles que no se corresponden con la composición real de la población. En Cataluña hemos tenido tripartitos, hubo tripartitos, no olvidemos, lo hubo también en Galicia, lo ha habido también en la Comunidad Autónoma de Mallorca, ¿no? de las Islas Baleares. Y ahí también hemos visto la existencia de muchos partidos que operaban y que superaban el juego bipartidista. Eso acaba a veces produciendo situaciones un tanto patológicas donde una minoría que no tiene una representación real y que no tiene compromiso con los intereses generales acaba teniendo una capacidad de decisión que no se corresponde con su electorado real. De hecho, los nacionalistas han jugado ese papel desde fuera de los gobiernos en España, desde convertirse en los partidos bisagra que decidían cosas importantes que afectaban al interés general de los españoles sin que les importara para nada la situación general de los ciudadanos. Ya me has contestado en parte, pero quería preguntarte en el proceso catalán cuál es el papel de, si hay alguno, de este populismo del que estamos hablando, ¿no? Tradicionalmente también se ha hablado mucho de la necesidad de hacer pedagogía, de hablar de esos expertos, ¿no? Vamos a ver, si hay un populismo en el sentido más degradado del concepto es el nacionalismo, porque el nacionalismo al rival político lo califica de traidor, el traidor a la comunidad y a la patria. El nacionalista es alguien que dice que hay otro grupo que él dice que es una nación y él se proclama su portavoz. Entonces no hay un ciudadano político discrepante, sino alguien que es anticatalán, anti lo que sea, o anti-español en su día. Eso es muy peligroso porque ya al otro no le concedes la ocasión de dialogar y debatir, sino que lo excluyes del juego de la comunidad política. Si estamos pensando que la aparición de Podemos, porque vamos a hablar las cosas por su nombre, pues estamos hablando del populismo como si fuera la Virgen María, bueno, pues si Podemos puede contribuir a reordenar el paisaje político en el caso del nacionalismo, yo creo que ahí se pueden producir cosas interesantes. No por lo que han hecho, que están desvertebrados intelectualmente, es decir, yo conozco cómo ha ido en el proceso catalán y había gente muy competente, muy brillante, con una formación académica muy respetable, muy comprometido con los procesos de participación democrática y comprometido con el proyecto general español, y los han despreciado. Y han asumido en cargos de dirección gente con escasa formación y que procede fundamentalmente de movimientos filoindependentistas, es decir, no comprometidos con el interés general del país. Sin embargo, sí que es verdad que al ser un proyecto que arranca desde el conjunto de España, no puede jugar a ese papel de parcelar sus programas, ¿no? Y pues pensemos en cosas muy elementales. Hoy el acceso a la función pública y a la educación y aspectos importantes en Cataluña está restringido a la gente que tiene un nivel de catalán. Eso quiere decir que un muchacho español no puede acceder al mercado de trabajo en condiciones iguales en cualquier parte del país. Eso es profundamente anti-igualitario. Cuando, por cierto, no está de más solo recordar que en Cataluña la mayor parte de los catalanes hablamos castellano como lengua materna, 55%, y lengua común. Eso rompe aspectos importantes de la igualdad. Y eso es un problema al que se van a tener que enfrentar más temprano que tarde Podemos. Si Podemos emerge como un proyecto nacional y trata de vertebrar un programa que sea defendible en cualquier sitio, yo creo que eso puede ser interesante en algún sentido, porque puede recuperar una parte de una izquierda entontecida que allí ha coqueteado hasta el fanatismo con el independentismo, y buena parte de sus potenciales votantes se pueden comprometer con otras cosas. Pero tengo mis dudas de que Podemos esté apostando claramente por ese proyecto. Félix Ovejero, muchas gracias. No, vosotros.
Muchas gracias a Félix Ovejero por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Dukascopy TV.